Gracias por seguirnos. El Salvador está siendo utilizado por Donald Trump como cárcel para migrantes bajo la ley de enemigos extranjeros. ¿En qué consiste esta ley? ¿Cómo afecta a los migrantes del continente? En el caso específico de Venezuela, autoridades afirman que el traslado de connacionales a las cárceles de Bukele es un vulgar secuestro y una violación a los derechos fundamentales consagrados en las Naciones Unidas. Vamos a analizar este escenario en el mundo desde el sur, pero antes quiero recordarle nuestra pregunta a través de redes sociales. A lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Ya algunos de ustedes han participado respondiendo a esta encuesta del mundo desde el sur. Venezuela denuncia el ilegal traslado de migrantes connacionales desde Estados Unidos hasta El Salvador, incluidos menores de edad. ¿Cómo califica usted la medida contra los venezolanos? Ahí las opciones: es un secuestro, violación del debido proceso y de los derechos humanos, turbio negocio con migrantes en países satélites, acción coordinada del fascismo en la región. Si todavía no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos las opciones y revisamos las respuestas, así que a participar. Vamos inmediato de la información al análisis. Me acompaña en el estudio el diputado Juan Romero de la Asamblea Nacional, historiador y politólogo. Muchísimas gracias, Juan, nuevamente por tu tiempo con nosotros. Y bueno, alguien que también tú conoces, Anabel Díaz H, en la distancia, historiadora e investigadora, nos acompaña también para entender este escenario. Anabel, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida. Hola, Ana. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Hola, Juan. Bueno, importante entonces esto. Vamos a revisar algunos datos, si me ayuda la producción, con la información que tenemos con referencia a Estados Unidos, esta ley de enemigos extranjeros que vamos a entender un poco más sobre el tema, que le brinda la potestad al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para deportar o detener a migrantes solo basándose en su nacionalidad. Esto aplicado para ciudadanos de países que son considerados enemigos de Washington, y en el proceso de detención no existen o no exigen historial de crimen alguno. Esta medida solo había sido ejecutada en tiempos de guerra, durante la guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se traduce en una acción que solo encarcela a migrantes sin justificación de peso aparente, pues para la Casa Blanca con sus nacionalidad es suficiente para ser criminalizado. Es parte de la información, Juan Romero. Ley de enemigos extranjeros, una amplia facultad para estas deportaciones en este contexto. Desde El Salvador también el SECOT, símbolo del brutal sistema de represión de Bukele. ¿Ante qué se están enfrentando los migrantes? Bueno, mira, dos cosas. Primero, una violación de todos los procedimientos en términos de garantía de derechos humanos a los migrantes. Uno. Sí. Pero también hay una lectura que hay que hacerla desde el punto de vista interno de los Estados Unidos. Esta ley de enemigos extranjeros, como tú bien señalas, es una ley de finales del siglo XVIII, pensada en el contexto de un escenario de confrontación de Estados Unidos contra Francia, y que fue la primera vez aplicada estrictamente cuando se produce la invasión de Inglaterra a los Estados Unidos en 1812. Luego, en la Primera Guerra Mundial, contra alemanes se elaboran las listas negras, y en la Segunda Guerra Mundial específicamente contra japoneses esencialmente. Sí. No es la primera vez que los Estados Unidos saca del sombrero una vieja ley. Te pongo, cuando Obama aprueba el decreto del 9 de marzo de 2015, utiliza una ley que fue aplicada contra los japoneses cuando atacan Pearl Harbor en 1941. Entonces, este es un elemento que es importante porque estamos viendo cómo se descontextualizan leyes que fueron del siglo XVIII o del siglo XX, como fue el último caso que ejemplifiqué, para aplicarlo en un contexto. Entonces hay una tensión interna. Un juez dice, momento, no hay declaración de guerra. No puedes aplicar una ley que está pensada en una situación de guerra a una situación de no guerra. Dos, estás violando garantías normativas de derechos humanos, de derecho internacional, de derecho de protección a los migrantes. Estás violando la Carta de las Naciones Unidas, que tú eres firmante de eso. Y lo más grave aún es que cuando leemos el decreto dice todo aquel mayor de 14 años. Correcto. ¿No? Con unas características. Por ejemplo, si yo estuviera en los Estados Unidos, fuera candidato porque estoy tatuado. Correcto. Como los Mara, ¿no? Mi querida Anabel. O sea, candidato a ser deportado. Además, imagínate, moreno, barbudo, con un piercing. Tengo todas las características para decir que soy un malandro. Bueno, a veces me lo dicen, ¿no? Pero un malandro estudiado por lo menos. Entonces, fíjate lo delicado de este tema. Sí. Anabel, ¿a qué se están enfrentando los migrantes? Tenemos por un lado Estados Unidos, una vetusta ley que habla sobre enemigos extranjeros, y por otro lado la cárcel de
Bukele en El Salvador que está recibiéndolos? ¿A qué se están enfrentando los migrantes? Sí, bueno, los migrantes venezolanos hoy y los migrantes latinoamericanos, porque incluso hay denuncias de que muchos de los que fueron trasladados y tildados como Tren de Aragua son de otras nacionalidades. Esto es importante resaltar. Recordemos, y tenemos 10 años diciéndolo, que el decreto Obama, esa orden ejecutiva 13.692 de marzo del 2015, 10 años cuando políticamente hemos venido diciendo, significa una declaración de guerra para el pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque Estados Unidos reconoce o dice reconocer que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad, para la seguridad del Estado. Por eso no puede extrañarnos que ellos ahora saquen, como dice el compañero Juan, del sombrero una ley del enemigo extranjero, además incentivando la xenofobia, que ya es bastante grande en algunos sectores de ese país, y violentando toda la legislación internacional. Por ejemplo, migrar es un derecho humano, y migrar es un derecho humano reconocido en la Carta de las Naciones Unidas. Decir ellos que van a hacer deportaciones masivas es violar la Carta de las Naciones Unidas. Ya no estamos en 1798, señor Donald Trump. Actualice, deje de ser anacrónico, entienda el tiempo histórico al que le ha correspondido vivir. Bueno, la diatriba que él ha creado, el problema que él ha creado, no es nuevo para los pueblos del mundo. Estados Unidos en el año 91 le declara la guerra a los pueblos árabes. A los pueblos árabes con la excusa de las Torres Gemelas. ¿Qué pasó allí? Bueno, todas esas personas que fueron detenidas, que se exacerbó la islamofobia, se creó la islamofobia, además crearon un enemigo. Crearon Al Qaeda, un enemigo, lo armaron, ¿verdad? Luego lo declaran enemigo, lo declaran terrorista y arrasan con pueblos enteros. Ellos parecieran hoy estar tratando de aplicar esa misma receta para América Latina y específicamente para Venezuela. Totalmente. ¿Cuál es el problema que se le presenta? El problema que se le presenta es el importante porcentaje de la población residente y ciudadana en los Estados Unidos de origen latino. Sí, y justamente... No es lo mismo. Sí, y justamente vamos a ver, porque hay otra lista dentro de todo este tema. El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció en redes sociales sobre la llegada, el arribo de estos connacionales a El Salvador. Decía lo siguiente: hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al CECOT, el centro de internamiento de terroristas, por un año renovable. Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una alta por nosotros. Con el tiempo, estas acciones, combinadas con la producción que ya genera más de 40.000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario. El día de hoy este programa cuesta $200 millones anuales. Allí el tema, migrantes en países satélites. Diputado, el nuevo negocio de los Estados Unidos en la región. Dos cosas. Lo primero es que estamos viendo una expresión del posfascismo en el caso de Bukele y de Trump. Es decir, es un tema de intolerancia y xenofobia, como muy bien dice la compañera Anabel. Pero además, lo más grave de esto, insisto, ahí verlo en dos versiones. La vertiente interna, lo que significa en términos de una disputa de poder en la que Trump es clave contra la vieja estructura. Se está enfrentando a la estructura legal, a la estructura bajo una visión exacerbada de la xenofobia, ¿no? de la visión de una sociedad elitesca que tiene que imponerse más allá de Estados Unidos. Pero en segundo término, y es lo más grave, es que si leemos el decreto, da por sentado algunas afirmaciones. Uno, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el Cartel del Sol, vuelve a surgir la tesis del Cartel del Sol, está desarrollando una guerra no declarada contra los Estados Unidos. Es decir, el Tren de Aragua es entonces un mecanismo de violencia y de desestabilización. Esto va acompañado con algo que Telesur ha venido trabajando, que es cómo lo encuadra. La patilla, me decía un compañero comunicador venezolano, ha señalado documentos y donde ha repetido que el Tren de Aragua es una organización terrorista, narcoterrorista, a través de la cual el Estado venezolano ejerce violencia y amedrentamiento más de 50.000 veces en distintas comunicaciones. 50.000 veces, Anabel, compañeros que nos escuchan, ¿no? Entonces la creación es un Estado forajido
es un Estado que le está declarando la guerra a Estados Unidos, ¿no? Y ahí es interesante lo que puede venir, porque recordemos, yo señalaba el decreto donde se declara la guerra a Japón y lo que eso significa. Entonces ahora resulta que se voltean las cosas. No es Estados Unidos intentando invadir a Venezuela, sino que somos los venezolanos y el gobierno de Nicolás Maduro, el cartel de los soles, la estructura militar, Diosdado Cabello, intentando invadir a Estados Unidos. Es la justificación de una intervención a mayor escala. Ojo con esto, muy peligroso en términos de la violación del derecho internacional, de los principios de no intervención, de no injerencia y resolución pacífica de los conflictos. Cuidado. Anabel, tu apreciación, nuevo negocio de Estados Unidos en la región a costa de los migrantes. Sí, convierten a los migrantes, sin importar si han cometido delitos o no. La presunción de la inocencia no existe prácticamente en la aplicación de la ley estadounidense, ni mucho menos para los migrantes, para los latinos, para los pobres. Es un estado donde, bueno, las diferencias sociales tienen un peso muy importante. Así como esos compañeros de origen árabe que cayeron en ese limbo jurídico en Guantánamo, y podríamos decir que Bukele ya no va a ser, no es solo un carcelero, va a ser casi el cancerbero, porque es un infierno lo que ellos han creado allí. Y es un infierno lo que Bukele ha logrado. Bukele es el producto mejor acabado del imperialismo. Ellos nos entretienen con bufones como Milei, pero realmente el producto por el cual ellos apuestan es un Bukele, porque Bukele ha logrado controlar a la población salvadoreña a través de la criminalización. Criminaliza la pobreza. ¿Quiénes son los maras? Los hijos de los pobres, ¿verdad? Entonces, lo une con un discurso semi-religioso, con un discurso donde él prácticamente es un semidios, y luego, el apoyo de la mediática internacional. El negocio, sí, el esclavizar, mano de obra esclava para las empresas salvadoreñas y transnacionales que funcionan en El Salvador. El limbo jurídico en el que van a caer estos compatriotas, que Venezuela, por supuesto, hará y va a hacer todo lo necesario para que esto no suceda. Y el llamado al gobierno estadounidense, porque es importante resaltar esto. Es una espada de Damocles para el régimen estadounidense declararle la guerra a los pueblos latinoamericanos. Sí. Vamos a ir rápidamente, si me permiten, a una breve pausa en nuestra emisión, y luego de esto hablaremos específicamente, diputado Anabel, del tema de Venezuela, todo lo que efectivamente ha tenido a su haber el gobierno de Venezuela a propósito de este tema. Le recuerdo, por el momento, siga allí en sintonía con nosotros. Más adelante tenemos en redes sociales publicada nuestra pregunta del día. Vamos a una pausa, ya regresamos en El Mundo desde el Sur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablamos de los migrantes, no solamente en Venezuela, sino también en el mundo a propósito de esta orden del presidente Donald Trump y el traslado ilegal hacia cárceles en El Salvador. Y justamente la respuesta del Ejecutivo Nacional Venezuela ha sido noticia. Dice que tocará la puerta de la Organización de las Naciones Unidas y diversos organismos de derechos humanos para proteger a los venezolanos. Lo decía el presidente Nicolás Maduro. Escuchamos. Yo estoy firmando hoy un conjunto de comunicaciones para el secretario general de Naciones Unidas, para el alto comisionado de derechos humanos, Volker Turk, para todos los presidentes de América Latina y el Caribe y para distintos organismos de derechos humanos, para la Organización Internacional Migratoria, para la ACNUR, para que los mecanismos de derechos humanos se activen en la protección de los venezolanos y venezolanas. No puede ser que una persona, por ser venezolano, sea capturado, secuestrado, sin derecho a la defensa, sin derecho al debido proceso, sin condena, sea metido en un campo de concentración en Estados Unidos y sea enviado a campos de concentración nazi en El Salvador. Yo le pregunto al presidente Nayib Bukele, públicamente, presidente, con respeto le digo, ¿usted va a amparar esta crueldad, esta injusticia, sin derecho a ningún proceso?
de crear campos de concentración y meter a nobles migrantes, trabajadores, gente de bien, en cárceles, sin juicio, sin haber cometido delitos en El Salvador, sin ningún tipo de pena emitida por un tribunal del Salvador. ¿Es esto legal? ¿Es justo? ¿Es humano, Nayib Bukele? Ahí teníamos al presidente Nicolás Maduro, nos acompaña Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional, y Ana Díaz Haché, historiadora e investigadora. Juan, ¿qué peligro reviste en lo diplomático? Estamos hablando de las mismas acciones de Estados Unidos, por ejemplo, en Guantánamo, y desde el punto de vista diplomático, ¿cómo estás viendo el peligro? Mira, dos cosas. Primero, está echando por la borda todas las normativas que sobre derechos humanos se aprobaron desde los tribunales de Nuremberg. Ojo, ¿no? Sobre exceso en el ejercicio en un escenario de mediana confrontación. Aquí ni siquiera hay un escenario bélico y estamos viendo medidas que violentan el proceso de la debida defensa, todo lo que es el proceso de trámite legal para deportar a un ciudadano hacia otro país. Y luego está el tema de lo que eso implica desde el punto de vista del derecho internacional. Yo insisto mucho en eso, ¿no? Es llevar al máximo la tesis del sobrecumplimiento de las doctrinas en términos de ejercicio de fuerza que tienen los Estados Unidos. Luego tienes el caso Bukele, porque estamos hablando de un proceso de privatización de la justicia. Bukele ha reconocido que va a recibir $6 millones por mantener en un año a esos 300 venezolanos, que van a ser sometidos, como muy bien lo decía Anabel, a condiciones de trabajo explotado, esclavizado, sobre lo cual ya hay legislaciones. Pero, y el último elemento de la cereza, es que pareciera que a Bukele se le olvida que esto es un delito de lesa humanidad, y los delitos de lesa humanidad no prescriben. Sí, no estamos hablando de una violación, estamos hablando... Pero contra menores, ¿no? Contra menores. Si tú lees el decreto, dice que todo venezolano mayor de 14 años será considerado miembro del Tren de Aragua si no está legal o etcétera. No importa que no le demos el libre proceso. 14 años. Eso violenta todas las normativas internacionales. Y él lo está haciendo, por lo tanto, se está haciendo cómplice de Donald Trump en delitos de lesa humanidad. Donald Trump y los Estados Unidos han violentado todas las normas, pero yo le debo recordar a Bukele que muy seguramente no va a ser presidente toda la vida y que puede ser juzgado por eso. El ministro del Interior de Venezuela, vamos revisando más reacciones. Ministro Diosdado Cabello aseguró que los venezolanos y venezolanas son trabajadores dignos y honestos, por lo que el gobierno de Venezuela rechaza esta persecución en su contra. Escuchemos. En su inmensa mayoría, los migrantes son mujeres y hombres trabajadores, dignos y honestos. No son terroristas, no son criminales ni enemigos extranjeros, son víctimas. Venezuela rechaza la persecución contra nuestros connacionales, la expropiación de sus bienes personales, patrimonios, negocios, vehículos, cuentas bancarias. Asimismo, denunciamos de forma enérgica que nuestros compatriotas en Estados Unidos están siendo sometidos a persecución en sus lugares de trabajo, colegios, iglesias, hospitales y espacios públicos. Ahí tenía, los migrantes no son criminales, decía Diosdado Cabello. Anabel, hay una acción coordinada, según las denuncias, del fascismo en el continente para avalar todas estas acciones de Donald Trump contra la población migrante venezolana. ¿Cómo estás viendo el papel de la extrema derecha en el país a propósito de todo esto que decía el ministro Diosdado Cabello? Sí, bueno, recordemos que la extrema derecha venezolana es fascista, lo ha demostrado en diversas oportunidades, es fascista y servil a los intereses de los Estados Unidos. ¿Y dónde están los intereses de los Estados Unidos hoy? Bueno, hay una debacle económica en ese país, hay una situación, digamos, de desestabilización política, hay una situación de necesidad de crear un enemigo externo para unificar una sociedad que, bueno, definitivamente está en desbandada. El ataque simbólico a la venezolanidad va a conducir a su criminalización y exterminio. Esa es la idea de esta operación que ellos están realizando en este momento. Y Venezuela tiene cómo exponer ante el mundo y ante los pueblos latinoamericanos, que son los principales involucrados, porque esto no es un problema solo del pueblo venezolano, que de asumirse esto como una realidad, Venezuela en todo momento ha prestado la colaboración para el traslado de los venezolanos, de los connacionales, de manera gratuita, donde nosotros hemos colocado las aeronaves, donde nosotros hemos colocado el combustible para recibir a nuestros migrantes. Es decir, esta acción, esta nueva agresión contra el pueblo venezolano no tiene ninguna
excusa por parte de la administración Trump. No tiene ninguna excusa, al menos que sea parte de un entramado mayor, de una estrategia mayor, que es la que hemos venido denunciando, de desestabilizar toda la región. Y recordemos la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la última Asamblea General, donde todos y cada uno de los primeros ministros y representantes de los países del Caribe denunciaron y solicitaron a Estados Unidos que dejara de enviar armas que terminaban en manos de los grupos delincuenciales. Veamos en la situación en la que colocaron a Haití. Entonces, ¿cuál viene siendo, si nosotros atamos todos los cabos de este tipo de acciones? Bueno, ellos vienen a desestabilizar América Latina para poseer, para descapitalizar, para explotar y para no permitirle al pueblo venezolano lo que el pueblo venezolano se ha ganado en estos 25 años. El ejercicio pleno de su soberanía sobre sus recursos y territorios. Correcto. Diputado, las acciones y cómo ve el papel de la extrema derecha, pero también hay una movilización que desde las fuerzas del chavismo se está de inmediato ya activando. Lo primero que hay que señalar es cómo quedan las vocerías de Julio Borges, Leopoldo López, María Corina Machado y la oposición en general, que criminalizó a los venezolanos. ¿Okay? Porque es posible que haya alguno con antecedentes, ¿no? Pero te puedo poner el caso que hoy reseñábamos de un joven que lo reconocieron por los tatuajes y lo detuvieron por tener los tatuajes, y lo que era barbero. Estaba ilegal en Estados Unidos, correcto, pero lo que era barbero. Toda su familia, los amigos, los compañeros dicen que siempre ha sido un muchacho correcto en sus cosas, que decidió en esta operación psicológica de que aquí no hay futuro en Venezuela, irse a los Estados Unidos. Su delito, ser moreno, trigueño como yo y tatuado. Por lo tanto, era alguien de las maras o del Tren de Aragua. Ahora, esto es sumamente grave porque fíjate lo interesante de la declaración de la estructura oficial del gobierno venezolano. Son migrantes, muy seguramente varios de ellos víctimas de esta operación psicológica, despotricando del país, etcétera. Y la posición de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello es: son venezolanos, tienen derechos, los vamos a defender, no importa dónde estén. ¿Por qué el silencio de María Corina Machado? ¿Por qué el silencio de Julio Borges? ¿Por qué el silencio de Leopoldo López, que no salen defendiendo a los venezolanos que ellos mismos incentivaron una operación que migraran y que están ahorita en indefensión, que están en una situación solo con parangón a como trataron a los alemanes en la Primera Gran Guerra o como los norteamericanos trataron a los japoneses, a los descendientes de japoneses en la Segunda Gran Guerra, ¿no? O como muy bien dijo Anabel, cómo han tratado a los árabes? Es decir, estamos hablando de una venezolanofobia que forma parte de una mayor agresión, coincido plenamente con Anabel, contra la latinoamericana, contra nuestra americanidad, por el peligro lo que representa. Al final, detrás de eso está el negocio de América Grande de nuevo, el control de los recursos naturales, la sumisión de los gobiernos democráticos o los que de alguna manera se denominan como tal a las líneas que Trump está imponiendo. Si estamos hablando de cómo la ultraderecha, en su versión de derecha extrema y derecha radical, que busca reducir el tamaño de Estado, que busca establecer diferencias por la condición de piel o por la condición de ingreso en términos de los derechos sociales, educativos, culturales, ambientales, está actuando. Y esa venezolanidad, que lo pongo en duda, de Julio Borges, de Leopoldo López, de María Corina, guarda silencio mientras los venezolanos son tratados como un objeto producto de negocio. Terrible. Vamos a ver qué van a decir, qué van a hacer. Y la respuesta, por supuesto, del chavismo, Anabel, para terminar, me queda un minuto. ¿Cómo ves la respuesta del chavismo, que ha llamado a la movilización como tradicionalmente lo hace en este tipo de casos? Sí, Venezuela ha demostrado que, el pueblo venezolano ha demostrado que tiene una profunda conciencia histórica y sabe el momento en el que está viviendo y lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando el Estado-Nación. Nos estamos jugando el derecho a existir como patria, el derecho a tener patria. Recordemos, hoy los sirios no tienen patria a dónde regresar. Nosotros tenemos patria, ¿no?, que defender. Y por eso no tengo la menor duda de que la movilización de mañana va a ser masiva. Y además no tengo la menor duda del repudio que el pueblo venezolano muestra, ya va a seguir mostrando. Yo creo que incluso ya son candidatos a que les sea revocada la nacionalidad
de este grupo de extrema derecha venezolana, esta cúpula de la extrema derecha venezolana, que ha hecho esta operación malévola, por decirle de alguna manera, donde impulsan a nuestros jóvenes a salir del país, a irse a los Estados Unidos, para luego criminalizarlos y convertirlos en simples y vulgares mercancías. Anabel, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Ahí teníamos a Anabel desde la distancia. Diputado, muchísimas gracias. Gracias también, muy amable. Para poder entender un poco este escenario de lo que ha ocurrido con los migrantes, la población migrante en Venezuela. Vamos a ver rápidamente, antes de terminar el programa, revisamos los resultados de la encuesta que habíamos compartido con ustedes más temprano. Venezuela denuncia el ilegal traslado de migrantes con nacionales desde Estados Unidos hasta El Salvador, incluidos menores de edad. ¿Cómo califica usted la medida contra los venezolanos? Decíamos, es un secuestro, violación del debido proceso y los derechos humanos, turbio negocio con migrantes en países satélites, acción coordinada del fascismo en la región. Bueno, un 43% dice violación del debido proceso y de los derechos humanos. Muy de cerca está un 36% diciendo que es un secuestro. Es parte de las opciones que ustedes han podido votar a través de nuestra pregunta el día de hoy. Agradecemos muchísimo su atención a través de redes sociales. Por lo pronto, nosotros nos despedimos recordándole www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. También en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.